Amén, gloria a Dios. De una manera panorámica estamos viendo la historia de un conocido personaje de la Biblia llamado Sansón. Hemos estado hablando en los programas anteriores acerca de él. Hemos estado viendo su historia, la cual aparece allí entre los capítulos 13 al 16 del libro de los jueces. Y hemos examinado de manera general cada uno de estos capítulos, sin entrar en detalles, solo extrayendo las lecciones generales para nuestra edificación espiritual. Y así hemos llegado a nuestro cuarto tema, para lo cual vamos a ir allí al capítulo 16 del libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Desde el versículo 4 en adelante, doy lectura a la bendita palabra de Dios. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Hasta ahí doy lectura a la palabra del Señor. Recuerde que no estamos viendo cada detalle de la historia. Cada persona puede leer estos 4 capítulos, si así lo desea, pero lo que nos interesa es ver la evolución espiritual y la decadencia de este hombre que Dios lo había elegido para hacer algo grande, pero que fracasó. Casi siempre se habla de gente que ha triunfado en la historia, como para seguir su buen ejemplo, ¿verdad? Pero acá la Biblia, y una de las cosas interesantes de la Biblia, es que ella no edita sus personajes, sino que los muestra tal cual son. Nos habla de un hombre que, a pesar de todo lo que Dios le dio, llegó al fracaso, fracasó en su vida, fracasó en cuanto al plan de Dios para él. Por supuesto que Dios no quería verlo fracasado. Nadie es llamado por el Señor para que fracase. Somos nosotros los que tomamos decisiones en nuestra vida que muchas veces, por no consultar, nos llevan a grandes fracasos espirituales. Santiago en este sentido es muy claro cuando dice que la tentación no viene de parte de Dios, sino del hombre mismo. Es decir, no es algo que produce Dios, sino es algo que propiciamos nosotros mismos, de nuestras concupiscencias, de nuestras pasiones internas. Y el problema que tuvo Sansón fue un problema con sus pasiones internas. Recordemos que fue separado mediante un voto, el voto del nazareato desde su nacimiento. Y de hecho él sabía perfectamente, y lo vemos en este pasaje, en qué residía su fuerza. No lo decía, pero sabía que era debido a su relación con Dios que él tenía eso. Hasta aquí en el relato no vemos que él hablara de la relación que había entre su cabellera, su voto y su fuerza, pero claramente este voto era el que lo había llevado hasta allí. La vida de Sansón podemos dividirla en 2 partes. En la primera parte él cae en el asunto de las mujeres,
Y todo esto lo lleva a un fracaso tremendo. Después de eso se produce un cambio en él, porque al parecer reflexiona y se dice que durante 20 años pudo llevar a cabo la obra y juzgó a Israel durante esos 20 años en alguna forma. Ordenó su vida y fue un juez para Israel. Seguidamente el autor nos lleva a la etapa final de la vida de Sansón. Y lo que estamos viendo el día de hoy tiene que ver con el final de la vida de Sansón, lo que nos indica que el hecho de que hayamos tenido experiencias cuando empezamos y hayamos aprendido de ellas nos sirve para ese momento, pero no es garantía de que no volvamos a fracasar nuevamente porque somos seres humanos. Las pasiones nunca están superadas definitivamente de nuestra vida. Siempre pueden aparecer. Sansón no tuvo vigilancia sobre esto y el gran fracaso de Sansón fue ese, que él no vigilaba sus tendencias, lo que a él le pasaba. Los griegos tenían una historia muy conocida que hablaba del talón de Aquiles. Aquiles era un hombre prácticamente invulnerable, salvo por su talón. Porque según la mitología, cuando era pequeño fue sumergido en un caldo que lo hizo invulnerable. Pero la persona que lo metió allí, su madre, lo tomó del talón y justamente esa parte de su cuerpo no alcanzó a ser sumergida. Quiere decir que la única parte vulnerable de su humanidad era su talón, era su parte débil. En una batalla recibe una flecha envenenada justo en el talón y muere. Bueno, Sansón tenía también un talón de Aquiles. Y todos nosotros tenemos un talón de Aquiles, que es nuestra parte débil, por donde el mal se filtra, por donde Satanás aguijonea. Todos los tenemos. Ahora usted puede leer la historia de Sansón e inmediatamente se da cuenta de cuál es su talón de Aquiles. Está muy claro. Su talón de Aquiles es que le gustan las mujeres filisteas. Cada vez que lo vemos enamorado, nunca es de una israelita, sino de una filistea. Claro, porque las filisteas eran más liberales. Entonces, cada vez que cruzaba la frontera, se encontraba prácticamente con las Vegas. Y le gustaba eso, le atraía eso. Quería estar allí. Pero también quería estar del otro lado, Israel. Y no se puede poner un pie en el bote y el otro en la orilla, porque uno se terminará cayendo. Cuando puso los dos pies en la tierra firme, fue hacia adelante, prosperó en su propósito. Pero él sabía cuál era su talón de Aquiles, por dónde estaba la parte floja de su vida, la parte floja de su carácter. Y sabe, todos los hombres de Dios en la Biblia tenían también un talón de Aquiles. Piensa en Moisés, por ejemplo. Un hombre maravilloso por todo lo que hizo, usado por Dios de una manera poderosa, pero sin embargo tenía un talón de Aquiles. ¿Y cuál era? Su ira. ¿Cuál fue su primer gran problema que tuvo? Un día su vida pasó por encima de la voluntad de Dios y dio muerte a un egipcio, es decir, tomó la justicia por su mano y Dios le dijo, un momento, las cosas no son así. Y lo mandó durante 40 años al desierto y pudo controlar eso y llegar a ser el hombre más manso de la tierra, pero siempre tuvo que mantener bajo control su ira. ¿Por qué? Porque la ira está en nosotros y el problema es que si no sabemos controlarla, se puede desbordar. Y ese día la ira de Moisés se descontroló y cometió pecado contra Dios y Dios le dice, así no te necesito. Porque si todos los días vamos a tener un problema de este tipo, entonces no vas a poder llevar a cabo la misión. ¿Por qué? Porque su ira no estaba siendo controlada por Dios. Hubo momento en que manejó su ira. Cuando los israelitas levantaron el becerro de oro, él manejó su ira. Pero era una ira que Dios la controlaba, porque hay momentos en que el hombre tiene que airarse. Pablo exhorta, airaos, pero no pequéis. Hay cosas que nos indignan, evidentemente, y nos llevan a la ira. Cuando uno ve una injusticia, por supuesto que se llena de ira, pero uno sabe mantener el control de eso. Moisés durante 40 años mantuvo el control hasta el último. Dios le da una orden que hable a la roca y saque agua. Y sin embargo la golpea y descarga su ira y Dios le dice, hasta acá nomás, esto se acabó.
Pero lógicamente que mientras fue un hombre activo, tenía todo eso bajo el control de Dios. Nosotros podemos ir a otro de los grandes personajes de la Biblia, como Abraham, y resulta que él igual tenía un talón de Aquiles. ¿Y cuál era el talón de Aquiles de Abraham? Fue el miedo. Hubo ocasiones en que tenía que hacer algo y era embargado por el miedo. Cada vez que entraba a un campo desconocido, tenía miedo. Y ese miedo desgraciadamente lo llevaba a la mentira. Como no sabía cómo controlarlo, entonces mentía. Y cuando llega a Egipto miente sobre Sara, su esposa, porque era una mujer bonita y dice, los egipcios me van a matar por causa de mi esposa, entonces diré que es mi hermana. E increíblemente, el que tenía que ser de bendición terminó trayendo conflicto delante del faraón. Uno puede pensar, bueno, aquí aprendió la lección y ya no va a cometer lo mismo, pero resulta que llegando a Gerar hace exactamente lo mismo. Lo que quiere decir que ese era su talón de Aquiles, el miedo que lo llevaba a mentir. De a poco Abraham empieza a manejar eso con la ayuda de Dios. En el caso de Pedro, su talón de Aquiles fue la soberbia. Y la soberbia de él se le desbordaba en cualquier momento hasta que lo lleva a su gran fracaso. Y después aprendió a controlar su soberbia durante el resto de sus días, gracias a la ayuda de Dios en su vida. Salomón tenía el mismo problema de Sansón, las mujeres. Quiere decir que el talón de Aquiles aparece en todos los hombres, aún en los grandes triunfadores de Dios. Ese talón de Aquiles lo tenemos todos nosotros. ¿Y uno qué tiene que hacer? Tiene que conocer cuál es su talón de Aquiles y manejar eso, porque es por allí donde se filtra el problema. Es por allí en donde se filtra el pecado. Por ahí es por donde se filtra Satanás, por tanto hay que tener cuidado. Cuando alguno, decía Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia, para los que no saben, se refiere a los malos deseos. Somos tentados de nuestros propios deseos que nos atraen y seducen. Estos malos deseos nacen del pecado y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, entonces da a luz la muerte. Y esta era una de las cosas que no entendió Sansón, el problema de los malos deseos. Parecía ser que Sansón entiende en un momento, porque dice la Biblia que durante 20 años se comporta bien y no da lugar a que se hable nada en ese momento, porque era un hombre que cumplía con lo que tenía que cumplir simplemente. Pero cuando llega al final, volvemos al último ataque espiritual. Los filisteos siempre quisieron acabar con él, porque había que acabar con el hombre de Dios, con este hombre que se ha convertido en un problema. Remitiéndonos al relato bíblico, Sansón una vez más se vuelve a enamorar de una mujer filistea, de Dalila. Hasta aquí todas las mujeres que ha tenido han sido filisteas. Siempre las cosas van hacia allá. Y resulta que esta mujer filistea empieza a actuar astutamente sobre él porque le pagaron para eso. Su plan era descubrir cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Y Sansón 3 veces la engaña sobre el secreto de su fuerza. Primero le dice, bueno, si toman 7 mimbres verdes y me atan, y va dando una pauta. Y resulta que mientras duerme, ella hace como Sansón le había dicho y lo despierta. Y le dice, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y él rompe los mimbres verdes como si nada y se libera. Y entonces la mujer llora, porque ¿cómo pudo ser que Sansón la hubiese engañado? Y la segunda vez le dice Sansón, bueno, si me atan con cuerdas nuevas, de seguro mis fuerzas no serán suficientes. Y entonces se va a dormir. Y ella lo ata con cuerdas nuevas y grita, Sansón, los filisteos están aquí. Y él se levanta y las rompe como si nada. Entonces Dalila llorando le dice, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Bueno, a esta altura
Sansón ya debía haberse dado cuenta de los planes de esta mujer. Porque si cada vez que le digo cuál es el secreto de mi fuerza, ella viene y trata de hacerme caer. Tiene que traer algo entre manos seguramente. Una tercera vez lo engaña y una vez más puede constatar los planes de la mujer. Casi siempre, hermanos, el pecado nos ciega. Las pasiones ciegan a los hombres. Las pasiones son ciegas y él estaba en medio de esa pasión ciega. ¿Y qué pasó? Que en esa ceguera que él tenía no vio que esa mujer lo estaba entregando a sus enemigos. Y finalmente dice el verso 16, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Quiere decir que entró en un estado de tensión grande en que sentía que se ahogaba, sentía que no podía salir de la angustia porque se había equivocado. Pero no se había equivocado con la mujer. Ella se mostró tal cual, lo estaba traicionando frustradamente. Pero cuando alguien queda reducido a mortal angustia es porque ya ha caído en la trampa y no tiene fuerzas de voluntad para salir de allí. Tampoco buscó las fuerzas provenientes de Dios. Y entonces le dice, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. En otras palabras, mientras que yo respeto ese voto, Dios está conmigo. Si no respeto ese voto, me debilitaré y seré como un hombre común. Todos nosotros, hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Dios nos concede autoridad espiritual. Pero cuando entra el pecado empezamos a ser hombres comunes. No porque el Espíritu Santo se vaya, sino porque deja de actuar en nosotros y entonces nos volvemos tan débil como cualquiera. Si no fuera porque Dios me da la fuerza, le dice Sansón a Dalila, sería tan débil como cualquier otro hombre. Y en medio de todo eso dice una gran verdad. La verdad de que la debilidad es la característica humana, de que nadie puede decir soy fuerte, objetivamente hablando. Si Dios no estuviera conmigo, sería como cualquier hombre. Y acá dijo la verdad, pero se lo dijo a una persona que lo único que quería es que él rompiera ese voto. Notó que era mucho más fácil hacerlo caer, simplemente había que esperar que se durmiera, tomar unas tijeras y cortarle el pelo. De ahí que muchos dicen que la fuerza de Sansón provenía de su pelo, pero no, el pelo no tenía nada que ver. Acá lo que hay es una relación con Dios que se rompe. Un voto es una promesa que él había hecho, pero en ese momento no lo cumple. Y es interesante que la mujer es astuta, es perseverante, es inteligente y destructiva. Así es el mal, estimados. Es astuto, es perseverante, es inteligente y es destructivo. ¿Por qué? Porque detrás del mal está Satanás. Hay una inteligencia, hay una mente que organiza todo esto y es la mente de Satanás patrocinando. El mal está organizado. El mal responde a una mente. Hay entidades espirituales que lo manejan. El mal no es azaroso. Y cuando uno habla de esto, siempre surge la idea medieval de Satanás como alguien con cuernos y tridente y cola en forma de flecha. No, esto no es un cuento. Hay un ser espiritual real y altamente perverso que gobierna a seres espirituales que vienen y hacen todo esto. Se trata de una mente pervertida que pervierte a las demás mentes. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está diciendo que tenemos que ser capaces de entender en qué situación estamos y dónde está el peligro. Que nunca podemos decir por mi parte, ya vencí el peligro.
No existen victorias definitivas. La única victoria definitiva que conocemos es la victoria de la cruz, nada más. Allí Cristo vence por encima de todas las cosas. Esa victoria es definitiva. Las nuestras son batallas que tenemos que librar todos los días. Por eso cuando oremos, el Señor dijo que digamos, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es decir, danos la fuerza para que el mal no nos arrastre. Debemos ser honestos con nosotros mismos, porque muchas veces hay como un espíritu muy triunfalista en nosotros que dice, bueno, Dios está conmigo, por tanto nada me va a pasar. Y no tienen conciencia de sus propias limitaciones. No se dan cuenta que el mal y el pecado siempre están al acecho. Si no reconocemos nuestra debilidad como pecadores y nuestra fragilidad y buscamos la fortaleza del Señor, podemos caer en cualquier momento y vamos a seguir nuestros pensamientos, nuestras cosas, y después nos veremos envueltos en problemas que no podemos solucionar y entonces ahí clamamos. Sansón fue humillado. Cuando no tuvo la fuerza, dice el relato que le sacaron los ojos, lo ataron, lo humillaron, cayó en manos del enemigo. Estaba con cadenas, pero esas cadenas no eran como las cadenas de Pablo. Las cadenas de Pablo eran gloriosas, eran cadenas por su fe y entonces podía mantener el ánimo arriba. Todas las cartas de la prisión destilan ánimo. Pero las cadenas de Sansón no, son cadenas de derrota. Eran cadenas que decían que había fracasado en su vida. Satanás se hace la fiesta porque el cielo está caído. Y fíjense que los filisteos hicieron una fiesta para eso delante de su Dios falso. Por eso tenemos que orar siempre la oración que nos enseñó Jesús. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Sin embargo, Sansón, allí caído como estaba en la cárcel, ciego y humillado, él empieza a clamar a Dios. Y entonces dice que le empezó a crecer el cabello, lo normal, como diciendo, bueno, a ver si Dios puede ayudarme y si podemos renovar el voto todavía. Dice que lo llevaron para esa fiesta, donde se iban a burlar de él, al templo de sus dioses. Ahí llevan al gran campeón que los tuvo en jaque, al templo de sus dioses, para jactarse de que lo habían vencido. Y él oró al Señor, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y dice que él llegó y pidió, ciego como estaba, que lo pusieran entre las dos columnas principales. Y cuando la fiesta estaba en su esplendor, gritó fuertemente, muera yo con los filisteos. Y corrió esas columnas, posiblemente columnas de madera, las corrió y se vino todo abajo. Pero el grito de él fue, muera yo Sansón, con todos los filisteos. En otras palabras, aquí también caigo yo. Y si uno echa su historia hacia atrás, él no tendría por qué haber caído, pero no tuvo en cuenta que tenía una debilidad, un talón de Aquiles. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios recorre el Antiguo Testamento, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas están escritas como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que estamos en este momento de la gracia. Está diciendo Pablo que el Antiguo Testamento tiene un tremendo valor de ejemplo para nosotros cuando sabemos leerlo adecuadamente. Está diciendo que allí hay algo que Dios nos está diciendo. Por lo tanto, cuando yo leo la historia de Sansón, siento que hay algo que Dios me está diciendo a mí, y es que no tengo que actuar de acuerdo a mis impulsos naturales, porque los impulsos naturales son destructivos y siempre me llevarán al fracaso total. Si tengo que actuar, debo hacerlo bajo la dirección de Dios. Y después de decir eso, Pablo dice,
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y creo que todos en algún momento pensamos que estamos firmes. Sin embargo, en todo momento debemos mantenernos vigilantes. No podemos pensar que la firmeza de hoy es la firmeza de mañana. Hay que estar alerta, hay que mantener la vigilancia. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero también dice en el versículo siguiente, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y acá hay un tremendo consuelo de parte de Dios. Nadie va a ser tentado más allá de lo que pueda resistir. En el momento oportuno Dios va a mandar el socorro para que uno pueda soportar todo eso. El Dios de amor y misericordia fue benevolente con Sansón. Cuando usted lee la historia de Sansón, constatamos lo que dice el Salmo 103, que el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Lo toleró una vez y otra vez. Tenía todos los recursos para salir de allí, pero no salió. Termino con estas palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguno cree que está caminando firme en los caminos del Señor, vigile su propia vida espiritual porque puede caer. Y recuerde que cuando uno cae, no cae porque la tentación fue irresistible o mayor a su voluntad. Dios dice que no es así. Siempre nos proveerá los recursos para manejar cada situación que le pedimos, para darnos la dirección que necesitamos. Sansón no solamente no supo manejar su vida, sino que se obcecó con las decisiones que tomaba. Y cuando esas decisiones eran malas, siguió adelante. Entonces fue de fracaso en fracaso hasta llegar al fracaso final. Cuando Dios nos llamó, nos dio de su Santo Espíritu. Y en alguna forma el Espíritu Santo es como la prenda, como el pelo de Sansón. Es lo que garantiza la presencia de Dios en nosotros de manera permanente. Pero si nosotros lo apagamos, si entristecemos al Espíritu Santo con nuestra conducta, entonces deja de funcionar en nuestra vida y aparecen la angustia y la tristeza. Este es el signo de que estamos en peligro. Cuando en nuestra vida espiritual aparece la angustia y la tristeza. Y por eso necesitamos estar continuamente dependiendo del Señor para que todos los días nos dé la victoria. Entonces, todos podemos decir como Pablo, allí en 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.